Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra de Dios y hoy, miércoles 18 de febrero, iniciamos con el tiempo de la Cuaresma. 40 días ñande yara o meeta ñande desde este miércoles de ceniza hasta el miércoles santo. UPB Yajada, entonces, tiempo de conversión, tiempo refere ya de ñande yara lleva porque ñeico te veina el tiempo de una verdadera conversión. Aveñan de Yara este día, tenemos que para una verdadera conversión, el llamado al seguimiento de Jesucristo a través de la profecía de Joel. Estamos en el capítulo 2, versículos 12 al 18. Ahora sí dice el Señor, vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y vuelvan al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor y se arrepiente de sus amenazas. ¿Quién sabe si Él no se volverá atrás y se arrepentirá y dejará detrás de sí una bendición? La ofrenda y la libación para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión. Prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio. Queridos amigos, así comienza la lectura de Joel, capítulo 2, añade noina una verdadera conversión. Pero entero este avellane no ya lleva. Me ven ¿verdad? De grandes, niños, pequeños, sacerdotes, todos lloren por sus pecados. Su país de yaguapuya calculaña mañana ya esa. Ya de comenzar el tiempo de Cuaresma en este caminar de nuestra vida es pedir y decir al Señor, tiempo reveré, tiempo ñande yara. Emise ese tiempo para que yo pueda volver a repensar el partido de mi vida. Va a ser a perder, estaba a ganar en algunas cosas. Y entonces con tiempo coave se agua primita a calcular a mañana. Para salir con esa gran fuerza que Dios mismo nos va a dar, queridos amigos, ese espíritu para vencer al enemigo, para vencer todo lo que es contrario a la palabra del Señor, todo lo que es contrario al mandamiento de Dios. Contra todo lo negativo, queridos amigos, para hacer el camino de resurrección, el camino de la verdadera Pascua, que quiere decir el camino del paso de la oscuridad, de las tinieblas a la luz, y del encuentro a esa claridad que es Dios mismo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.